Todo mundo ha escuchado hablar de los cuentos infantiles, como Caperucita Roja, Blancanieves o La Bella Durmiente. Las grandes compañías cinematográficas se han encargado de llevarlos a la pantalla grande en época moderna, adaptando y readaptándolos según los tiempos y contextos. Se supone que todas estas historias, Pulgarcito, La Sirenita, son cuentos para niños, es decir, son narraciones aptas para toda la familia, y que por lo tanto, todo el mundo consiente en que formen parte de la educación de los más pequeños de la casa, al considerarlos inofensivos, con valores, divertidos y con enseñanzas. ¿Y si te dijera que esto no siempre fue así? ¿Y si te contara cómo narraban los campesinos franceses del siglo XVIII estos mismos cuentos? Para esto, le pedimos a Robert Darnton que nos ayude a darle respuesta a estas preguntas. ¿Nos acompañas? Iniciemos con un cuento, y no con cualquier cuento, sino con uno muy famoso, el de Caperucita Roja. Pero advirtamos que no se trata de la versión moderna que todos conocemos gracias a los libros infantiles. No, se trata de la versión que se contaba junto a las chimeneas de los hogares de los campesinos franceses en el siglo XVIII. El cuento dice así: había una vez una niñita a la que su madre le dijo que llevara pan y leche a su abuela. Mientras la niña caminaba por el bosque, un lobo se le acercó y le preguntó a dónde se dirigía. A la casa de mi abuela, le contestó. ¿Qué camino vas a tomar? ¿El camino de las agujas o el de los alfileres? El camino de las agujas. El lobo tomó el camino de los alfileres y llegó primero a la casa. Desvivió a la abuela, puso su sangre en una botella y partió su carne en rebanadas sobre un platón. Después se vistió con el camisón de la abuela y esperó acostado en la cama. La niña tocó a la puerta. Entra, hijita. ¿Cómo estás, abuelita? Te traje pan y leche. Come tú también, hijita. Hay carne y vino en la alacena. La pequeña niña comió así lo que se le ofrecía, y mientras lo hacía, un gatito dijo: «Cochina, has comido la carne y has bebido la sangre de tu abuela». Después, el lobo le dijo: «Desvístete y métete en la cama conmigo». «¿Dónde pongo mi delantal?» «Tíralo al fuego, nunca más lo necesitarás». Cada vez que se quitaba una prenda, el corpiño, la falda y las medias, la niña hacía la misma pregunta, y cada vez el lobo contestaba: «Tírala al fuego, nunca más la necesitarás». Cuando la niña se metió a la cama preguntó: «Abuela, ¿por qué estás tan peluda?» «Para calentarme mejor, hijita». «Abuela, ¿por qué tienes esos hombros tan grandes?» «Para poder cargar mejor la leña, hijita». «Abuela, ¿por qué tienes esas uñas tan grandes?» «Para rascarme mejor, hijita». «Abuela, ¿por qué tienes esos dientes tan grandes?» «Para comerte mejor, hijita». Y el lobo se la comió. Estamos frente al universo mental de los iletrados, de los campesinos, de los no ilustrados, del pueblo. Si queremos comprender este mundo, saber las razones del por qué se contaban de esta forma estos cuentos, del por qué los adultos le contaban estas narraciones a los niños, será necesario acudir a la historia, a la antropología y al folclore, y a sus distintas técnicas de comprensión de la tradición oral y los cuentos populares. Ignorar estas dimensiones histórico-culturales de las narraciones nos hará susceptibles, como lamentablemente ocurre a menudo en nuestros días, a ofendernos y proclives a censurar todo aquello que nos resulte incomprensible o, lo que es aún peor, aquello que interpretemos con los prejuicios de nuestro presente y de nuestra cultura. El pasado
debe ser interrogado a partir no de un prejuicio inquisitorial previo, sino a partir de preguntas que busquen comprenderlo. Hablemos pues de un primer principio, que las narraciones y las tradiciones orales, que los cuentos populares y maravillosos cambian con el paso del tiempo. Esto es algo inevitable, que ocurre con cualquier objeto historiográfico que perdura en el tiempo de forma viva, tal y como le ocurre al cuento de Caperucita Roja, a Blancanieves, a Pulgarcito, a la Bella Durmiente, a la Sirenita y a muchos otros cuentos infantiles actuales, pero que antes formaban parte del acervo popular de los campesinos de Occidente. Los textos, pues, sufren de transformaciones históricas, lo que significa que su difusión y reproducción estará sujeta a retoques, cambios, omisiones y añadiduras en muchos de sus pasajes. Así sucedió, por ejemplo, con los cuentos recopilados y publicados por Charles Perrault o los hermanos Grimm. De esta forma, si hacemos un rastreo histórico sobre cómo, en el caso de los hermanos Grimm, se difundieron a lo largo del tiempo los cuentos por ellos recopilados, llegaremos a la figura de Jeannette Hasselpflug, su amiga íntima y vecina, quien a su vez aprendió estas narraciones de su madre, quien provenía de una familia de hugonotes franceses, los cuales trajeron de Alemania todo un repertorio de cuentos leídos de las compilaciones hechas por Charles Perrault a finales del siglo XVII, el cual los tomó a su vez de la niñera de su hijo. Así se puede uno percatar de la manera en la que los cuentos populares se difunden en tiempo y espacio. Existe una relación entre los relatos escritos, el arte de narrar oralmente y el contexto histórico en el que ambas situaciones se originan. Los cuentos populares se modifican gracias a la acción directa que sufren por parte de un narrador, el cual los adapta según diversos criterios. En el caso de Francia, se han registrado cerca de 10.000 cuentos entre 1870 y 1914. Y si bien es cierto que, como se ha dicho, han existido muchos cambios y adaptaciones a los nuevos contextos, también es cierto que es posible encontrarse con elementos fijos, lo cual ha permitido crear una tipología, comparaciones y similitudes, aun si tales cuentos provienen de lugares diferentes. Muchos de tales cuentos provienen de la Edad Media, de entre los siglos XII y XIV. Y si bien es cierto que hay otros a los cuales aún no se les ha podido fechar, también es verdad que no por ello se les debe de excluir. Los dos principales problemas a los que los historiadores y folcloristas se enfrentan cuando analizan este tipo de fuentes es que no es posible ya escuchar a los narradores de viva voz recitar tales cuentos, junto con el performance asociado a ellos, y el hecho de que, en muchos casos, solo ha llegado hasta nuestros días una sola versión, perdiéndose las distintas variantes. A pesar de esto, el estudio de los cuentos populares, cuentos maravillosos o narraciones tradicionales nos ha dado un cuadro muy completo de la forma de la vida campesina francesa anterior a la Revolución. De esta forma, los cuentos reflejan un mundo de campesinos libres dentro de un sistema señorial feudal que es dueño de la tierra y que ellos trabajan y que les quita los excedentes. Se trata de personas que trabajan todo el día, en el cual las mujeres se casaban entre los 25 y los 27 años y tenían una media de entre 5 y 6 hijos, de los cuales les sobrevivían 2 o 3. También se sabe que estas personas sufrían una desnutrición crónica debido a la falta de alimentos, enfermedades y al extenuante ritmo de trabajo al cual eran sometidos desde muy temprana edad. Estos campesinos subsistían a base de potajes y sopas, casi no comían carne y su acceso al pan era escaso, lo cual los hacía susceptibles a las enfermedades. Tales condiciones se reflejaban en términos demográficos. Había pocas personas que llegaban a la adultez. Había una gran tasa de mortandad infantil,
un gran índice de desvividos por enfermedades y epidemias y un bajo rendimiento de las cosechas. Los campesinos de esta época poseían poco ganado, lo cual se reflejaba en la pobreza de sus tierras ante la falta de fertilizantes. La sujeción al sistema señorial y la pobreza en el rendimiento de estas tierras hacía que estas personas dependiesen también de las tierras comunales. Y por si esto no fuera poco, los campesinos estaban sujetos a una serie de tributos como diezmos, rentas, impuestos y préstamos. Todo esto hace sentido y más inteligible el por qué los campesinos franceses del siglo XVIII contaban este tipo de cuentos a sus hijos, narraciones plagadas de madrastras, huérfanos, trabajos y emociones crudas, porque era una forma pedagógica de educar y enseñar a los niños sobre la crueldad del mundo, de enseñarles desde los primeros años lo que enfrentarían en un futuro cercano, lo que les pasaría si alguno o ambos padres se desvivieran, ya por enfermedad, ya por algún accidente laboral. Este mundo les enseñaba a los niños que el bueno, que el justo, era un tonto, porque el mundo no era ni bueno ni justo. Les enseñaba a imitar la figura del pícaro, aquel personaje listo, espabilado, tramposo y desvergonzado que no duda en engañar a los cautos, a los inocentes y a los bondadosos, aprovechándose de ellos sin recibir castigo alguno. La lógica de los campesinos era contraria a la moral judeocristiana que se enseñaba en la alta cultura, en la cual los buenos obtienen recompensas en tanto los malos tienen su justo castigo. El campesino entendía el mundo de forma distinta, pues lo vivía cotidianamente, vivía sus injusticias y su crudeza. En el caso de las niñas, estos cuentos les enseñaban que no podían darse el lujo de ser inocentes en un mundo así, puesto que abundaban los lobos, que al menor descuido no dudarían en comérselas, literal y metafóricamente hablando, tal y como le sucedió a la desafortunada de Caperucita. Los cuentos populares del siglo XVIII fueron una pedagogía popular oral que reflejó no solo el mundo violento, cruel y despiadado en el que vivían las capas populares, sino también un reflejo de su sistema de valores, de sus anhelos, de sus sueños, aspiraciones y formas de vida. Reflejan su forma de pensar, vivir, sentir y reflexionar sobre la vida, las relaciones sociales, interpersonales, económicas y amorosas. En ese sentido, nada más contrario y opuesto al mundo cortesano medieval caballeresco de los nobles y los aristócratas franceses, con su sistema de valores, su ética y su moral. Los temas de los cuentos populares del siglo XVIII reflejan los problemas económicos, sociales, políticos y familiares de los campesinos que luchaban por sobrevivir día con día. Pero, ¿y tú qué piensas? No olvides dejarnos tu opinión en la caja de comentarios. Si este video ha sido de tu agrado, no olvides darle like, suscribirte y activar la campanita de notificaciones. Saludos y hasta el próximo video.